Estados Unidos evalúa la amenaza de drones desde Cuba. Una noticia caliente de las últimas horas. Y será por eso, o por ello, que Trump planea repetir el guión de la Operación Venezuela para entonces forzar ese cambio tan necesario que hay que hacer en Cuba. Acompáñame a repasar las últimas horas y te las cuento hoy, lunes 18 de mayo de 2026. Tu servidor Augusto Navarro en tu espacio, que se llama Político. Comenzamos. Perdóneme usted si no estoy acertado el día de hoy al comenzar el programa, pero Venezuela sigue doliendo, y sigue doliendo mucho. Esa cara, esa mirada que se apagó, ese rostro que incluso transmitía paz en medio de la antesala del infierno que le hicieron vivir. Esa dulzura que nos conmovió a todos en algún momento. Esa esperanza que era un faro de luz, porque a diferencia de lo que se dice, romper un corazón, si puede ser mortal, se fue. La apagaron a la fuerza. El fallecimiento de la señora Carmen Navas es un golpe durísimo a eso que nos define como seres humanos, porque fue la barbarie del régimen la que una vez más nos demostró lo miserable que puede ser un ser humano que tiene una sed de venganza y un poder desmedido. Cuando usted tenga un momento de debilidad en el tema de las noticias o cuando tenga un momento de empatía temporal con Venevisión, con Televen, con los que ahora sacan el pecho y le quieran vender que, ahora somos valientes y hablamos de corrupción. Piense en casos molares como este. Piense cómo conocieron ustedes la historia de la abuela Carmen. Piense quiénes han sido los que han dedicado muchas horas en difundir esa verdad, en profundizarla, en visibilizarla y en contar esa historia. No para que tenga usted una preferencia específica, sino para que no olvidemos, como colectivo, el momento en que comenzamos a conocer el caso de Víctor Hugo Quero Navas o de otros cientos. Y yo lo digo porque yo no lo vi o no vi a los adalines de los medios tradicionales estando allí. Lo siento, capaz me equivoco, pero yo no los vi. Si usted escucha el testimonio de Marjorie Méndez, que estuvo con la señora Carmen en sus últimos momentos, que elevó su labor periodística y la llevó al lado más humano, seguramente como yo piense que este trabajo de ella es invaluable y que no sé si llegará usted también a la misma conclusión, pero más allá de alguna condición preexistente o un tema de ciencia o de medicina, la abuela Carmen murió de tristeza. Es real, falleció la abuela Carmen Teresa Navas, madre del preso político Víctor Hugo Quero Navas. Falleció el día de hoy en compañía de su hija, de Rafael Hernández y de mí. Después de la misa, dijo que se sentía muy bien, tranquila, a pesar del momento. Ayer sábado estaba muy apagada, dijo que se sentía mal. Fue llevada a un centro asistencial donde recibió toda la atención médica posible, tensión bien, electrocardiograma bien, pero se estaba apagando. Ella quiso irse a la casa, lo pidió muchas veces y así fue. Pasó la noche bien, en la mañana muy apagadita, casi no quería comer, hasta que avisó, siento que no puedo respirar, y fue trasladada hasta un centro asistencial donde falleció. La velocidad con la que han ocurrido los hechos quizá no me permiten asimilar todo como es, pero siento que Carmen Teresa Navas lo dio todo, puso toda su energía en esto y ahí se quedó. Esperemos ahora, por la voluntad de sus familiares, ya fueron avisados todos, pero diría que el mejor homenaje que se le puede hacer es enterrarla al lado de su hijo, al que tanto quiso. Respetemos por ahora la intimidad de la familia en un momento tan difícil. Pero espere, anteriormente yo les decía de la dulzura que nos conmovió a todos, pero no es así. Quise decir a todos los de bien, a todos los que queremos un país de verdad. Porque ahora, señores, esta es la otra cara, el chavismo, el cáncer y el veneno de nuestra sociedad. Porque yo no puedo ser hipócrita. ¿Cómo yo voy a empezar a dedicarle mis redes a unas señoras que yo no he tratado, que yo nunca he visto? Eso no me impide ser empática.
Pero ¿de qué sirve que yo arme un show? Un show, decía la miembro de la Comisión de Paz del régimen, ¿no? El mundo al revés. El teatro de lo absurdo en donde viven estos indigentes mentales. Lo que usted acaba de ver no es el rostro de la maldad ni siquiera. Es algo mucho más bajo que eso, mucho más rastrero. Es el rostro de la ambición desmedida que aplaude la maldad porque es la gasolina que mueve al chavismo. El resentimiento, el cinismo y esas ganas, como le digo, insaciables de hacer daño. Que todo lo que brilla para ellos en este mundo les da caspa y les da envidia, que diría Fito Páez. Un rostro que ni con tanto botox ni con tanto bisturí puede suavizarse, porque sí, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, que dice el dicho, ¿no? Marshall Billingsley lo publicaba de esta manera, y entre tantas reacciones que hay en redes, rescato esta quizá por azar, o quizá no, porque decía: lo que se le hizo a esta madre y a su hijo es inconcebible, una atrocidad. Habrá rendición de cuentas. Y es eso precisamente lo que yo siento en este momento, pero seguramente lo que sienten muchos de ustedes. La necesidad de rendición de cuentas, pero de una vez por todas. El régimen lo hizo de nuevo, pero no dejemos, usted y yo, que salgan victoriosos de esta, que se salgan con la suya, no otra vez. Que al igual que hacemos, que hemos hecho con tantos de nuestros mártires, no olvidemos a la señora Carmen nunca, ni a ella ni a Víctor, que no mueran. Porque eso es lo que los rojos querían. Hagamos nosotros que siga viva en nuestros corazones y en nuestra lucha como un símbolo eterno de la búsqueda de justicia, del amor y de esa grandísima lección de vida que nos ha dejado. Abuela Carmen, descansa en paz. La organización Transparencia Venezuela aseguró que el empresario colombiano Alex Saab obtuvo contratos millonarios, multimillonarios, diría yo, con el Estado venezolano durante los gobiernos tanto o los regímenes de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, hasta convertirse en uno de los principales contratistas del oficialismo, ¿no? Esa casta de empresarios, ya usted sabe. Porque para robar y sobrefacturar cualquiera, ¿no? De empresario, poco o nada. A través de un pronunciamiento publicado en redes sociales, la ONG señaló que Saab habría desfalcado recursos públicos mediante estos negocios vinculados con los fulanos, con los infames comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP, así como contratos relacionados con la misión vivienda, con el sector salud, con el petróleo y el oro. Fíjense ustedes el factor común al principio: medicina, salud, vivienda. Arrodillar a la gente. La organización recordó que, además de los procesos judiciales que están abiertos en los Estados Unidos, la joyita esta de Alex Saab también ha sido investigado en Colombia, en México, en Italia y en Ecuador. 100 moscas volando hacia un mismo lugar, ya usted sabe qué es, ¿verdad? Asimismo mencionó a su socio, Álvaro Pulido Vargas, antes conocido como Guzmán Rubio, como esa pieza clave dentro de la red de negocios de estos empresarios. Transparencia Venezuela cuestionó que el territorio venezolano o dentro del territorio venezolano nunca se haya iniciado una investigación penal contra Saab, todo lo contrario, lo nombraron ministro. Y esto pese a las acusaciones internacionales y que llegó a ocupar cargos diplomáticos, ministeriales y de altísima confianza dentro del régimen chavista. Pero ahora el pronunciamiento surge luego de que el mismo Estado venezolano lo traicionara y confirmara oficialmente esa deportación del ex Saab hacia los Estados Unidos, donde ahora enfrenta procesos por presuntos delitos financieros. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, fue quien informó la medida, como les comentaba el día de ayer, y como ya usted sabe, ejecutada el 16 de mayo en cumplimiento de la legislación migratoria venezolana. Muchos no entendieron cuando le pregunté capciosamente, y es que fue el SAIME. Y todavía están perdidos. La ONG indicó que tras meses de silencio sobre la detención de Alex Saab en Venezuela, aún quedan, por supuesto, numerosas interrogantes sobre el manejo de ese caso y pidió respuestas a las nuevas, ya usted sabe, autoridades del Ministerio Público, ¿sí? Los socios de Delcy Rodríguez. Pero ahora, ¿se acuerdan cuando el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en ciertos momentos, parecía el set de una película posapocalíptica?
un lugar lúgubre donde las aerolíneas que aterrizaban eran iraníes, de dudosa reputación, extrañas, o algún vuelo fantasma con destino o procedente de Moscú, y habían más salidas que llegadas. Bueno, al parecer, borraremos esa imagen de nuestras mentes, porque la Embajada de Estados Unidos acaba de publicar un video que es un auténtico puñetazo en la cara para la narrativa esa del aislamiento, ¿no? Resulta que la TSA, sí, la Administración de Seguridad de Transporte de los Estados Unidos, esos que te hacen quitar los zapatos en los aeropuertos, bueno, que hacían ya. No solo ya reactivó vuelos directos a Caracas, sino que esta semana que acaba de concluir, estuvo en Barcelona y en Maracaibo evaluando los aeropuertos. Y sí, escucharon bien, inspectores federales de los Estados Unidos caminando por la mismísima Tierra del Sol amada, por ejemplo, esa que el chavismo dejó a oscuras para entonces poder conectar ahora formalmente esas regiones de Venezuela con el mundo libre. ¿Quién lo diría, no? Tanto tiempo gritando, ¡ahí viene el imperio! Para que al final fuera el imperio el que llegara con manuales de aviación civil y vuelos comerciales directos. Pero es que la guinda del pastel la puso United Airlines, que ya anunció que el próximo 11 de agosto retomará su histórica ruta Houston-Caracas, una conexión que estuvo muerta casi una década gracias a la brillante gestión del socialismo. La conectividad aérea internacional en nuestro país se ha disparado ya más de un 33% en apenas 3 meses. Y eso no es casualidad, es el resultado directo de este plan de 3 fases diseñado por Donald Trump, por Marco Rubio, por distintas autoridades tras esa gloriosa captura y extradición del dictador Nicolás Maduro en enero. Como parte del plan de 3 fases del presidente Trump y del secretario Rubio para Venezuela, la Administración de Seguridad de Transporte de los Estados Unidos, TSA por sus siglas en inglés, está trabajando para conectar más ciudades venezolanas con los Estados Unidos. La visita de TSA a Caracas en febrero permitió la apertura de vuelos comerciales directos entre los Estados Unidos y Venezuela, los cuales comenzaron el 30 de abril. Esta semana TSA completó su evaluación de los aeropuertos de Barcelona y Maracaibo. Los Estados Unidos mantienen su compromiso de ampliar los vuelos comerciales, conectar a nuestros dos países y garantizar que nuestras economías prosperen juntas. Por supuesto, progresivamente han ido saliendo los impacientes de siempre y estos viudos camuflados del régimen a querer colgarse esto como una medalla de la revolución, como si fuera parte de la gestión de Delcy. Ay, a ver, genios de la economía. ¿De verdad pensaban que 27 años de saqueo sistemático, de destrucción institucional y de mafias, sobre todo eso, de mafias enquistadas, se iban a solucionar con los mismos que provocaron eso? O sea, con la monarca, con Delcy. La primera fase de este plan, usted sabe, fue la estabilización. Y eso incluía una estricta cuarentena sobre la venta de petróleo venezolano para garantizar que los fondos no terminaran financiando las mansiones en el Caribe de los jerarcas que aún quedan por allí sueltos, o las cuentas secretas de Delcy Rodríguez. Ahora, en teoría, el dinero se cuida y no se regala a los delincuentes. Bueno, de hecho, ahora entregan a los delincuentes, a algunos. Pero lo verdaderamente fascinante y lo que nos tiene que mover el piso quizás sea lo que viene ahora, ¿no? La segunda fase, la fase de la recuperación real o de la reestructuración. Porque sí, todos tenemos impaciencia. Pero el plan de Rubio no es solo reactivar el mercado de forma justa para que las empresas occidentales vuelvan a invertir en Venezuela. También es concretar el proceso de amnistía y de reconciliación nacional para sacar de las cárceles a todos los presos políticos y para llevar de vuelta a los millones de perseguidos que la dictadura expulsó de manera efectiva y real de Venezuela. Porque la tercera fase, el destino, la de transición definitiva, todavía no tiene detalles públicos y se mantiene bajo llave en Washington mientras se termina en teoría de limpiar la casa. Y al día de hoy, solo nosotros podemos analizar el contexto e ir relacionando el devenir de los sucesos. Porque destruir una tiranía nos dejará un desastre enorme, es verdad, pero ver que el flujo aéreo nacional, por ejemplo, o internacional, se está levantando con esa fuerza, nos demuestra una sola cosa, que poco a poco Venezuela está dejando de ser ese agujero absolutamente negro de criminalidad para convertirse, insisto, poco a poco en un país normal. Quizás mucho más lento de lo que queremos, pero
Por ejemplo, ya tenemos al otro testigo estrella llegando a Estados Unidos para prender el ventilador, ¿verdad? Y lo que venga después debe ser increíble. La noche ha sido larga y oscura, muy oscura. Pero cuando tú ves a United Airlines preparando aviones para volver a Caracas, sabes perfectamente que la libertad no es solo inevitable, sino que ya empezó a despegar. Pero ahora te interrumpo 10 segunditos nada más para invitarte a que dejes tu like y a que te suscribas si no lo has hecho. Ayúdanos a que nuestra voz, a que nuestros programas, a que nuestro trabajo llegue a cada vez más rincones. Continuamos. Prepárese ahora porque esto es el nivel de delirio que hay en el Caribe en este momento, que está alcanzando órbitas, bueno, interestelares. Resulta que la dictadura cubana, sí, esa misma dictadura que no puede mantener encendida un bombillo por más de 2 horas y que está mendigando combustible por todo el mundo, ahora quiere jugar a ser una superpotencia militar. ¿Cómo es la cosa, Augusto? Ya te lo cuento. Según informes de inteligencia clasificados que fueron revelados por el portal Axios, la acá de los Estados Unidos, el régimen de La Habana ha metido en la isla 300 o más de 300 drones de ataque comprados a sus mejores amigos del Club de los Parias, Rusia e Irán. Y la cosa no se queda allí. Los genios del Poliburó ya estaban discutiendo planes para usar estos drones, escuche bien, para atacar la base de Guantánamo, para atacar buques de guerra estadounidenses y, atención a esta audacia, para atacar el mismísimo estado de Florida. Esto está en ese informe de Axios. Pero, a ver, muchachones, si no tienen gasolina para mover una ambulancia en Santiago de Cuba, ¿de verdad pretenden coordinar una ofensiva aérea en contra del ejército más poderoso del planeta, así como lo hizo Maduro? O como lo decía Padrino, el chiste se cuenta solo, ¿verdad? Pero ojo, la amenaza sí es real. Por supuesto que la Casa Blanca no se está tomando esto como una simple rabieta de dictadores seniles, o como un pataleo, o como una bravuconada. Tener tecnología iraní y asesores militares de Teherán paseándose en Guayabera por La Habana, a escasos 150 kilómetros de la costa de acá de Florida, es cruzar una línea roja de verdad, una línea roja del tamaño del océano. Pero ¿cuál ha sido la reacción de los jerarcas castristas al verse descubiertos y con las manos en la masa? Usted sabe, y si no sabe, se le imagina. Activar el manual del perfecto llorón comunista. Salió corriendo el canciller del régimen, Bruno Rodríguez, a patalear en X, la X de Elon Musk, asegurando que todo es un expediente fraudulento, que todo es inventado por Washington, porque así ellos van a justificar una invasión. Por favor. Ellos comprarán entonces juguetes de guerra que liquidan personas para decorar el malecón, ¿será verdad? La clásica y desgastada narrativa de la izquierda global, señores. Financiar grupos terroristas, células que albergan criminales, comprar armas en secreto, pero cuando los descubren, cuando miran que tienen el pastel en la mano, se envuelven en esa bandera de soberanía y claman que son pobres víctimas agredidas. Usted lo ha visto de sobra en nuestro país. Da una mezcla entre risa y absoluta lástima. Pero entendamos el verdadero trasfondo dramático de ese desespero, porque aquí es, créame, donde la historia se pone bastante interesante. Esa filtración, obvio que no es casualidad, llega justo días después de que el director de la CIA, John Ratcliffe, aterrizara en La Habana para leerles la cartilla en su propia casa. Y ya vamos a ir en más detalles de eso. La cúpula castrista está ahorita viendo sus últimas horas y sus horas más oscuras en el sentido más literal de la palabra por los apagones. Y están sufriendo de un ataque de pánico colectivo. Pero normal. Vieron en primera fila cómo en enero la operación militar estadounidense desmanteló ese mito del chavismo, de la fusión cívico-militar, popular, interestelar, espacial. Sacaron a Nicolás Maduro de Venezuela en un hábil cerrar de ojos. No hubo un gran paro, no hubo un Vietnam, como decía el tonto de Diosdado. Y saben perfectamente que Donald Trump y que Marco Rubio ahora los tienen en la mira a ellos como los siguientes de la lista. Por eso esos 300 drones no son una demostración de fuerza, son un último y muy desesperado y además suicida manotazo de ahogado que una tiranía saca porque se le acabó el tiempo. Lo hermoso de todo esto, lo que realmente nos tiene que llenar de fuerza y de optimismo, es ver que el miedo finalmente cambió de bando. Están aterrorizados porque saben que cada provocación absurda que intentan no hará más que acelerar
el inevitable día de su juicio final. El colapso del comunismo en el Caribe ya no es una fantasía. Están acorralados, no solo ellos, varios. Y ellos mismos son los que están cavando la fosa de su propia destrucción. Porque la imagen que está dando vuelta al mundo es sencillamente una joya del surrealismo político y de la hipocresía criminal. En una misma mesa, en La Habana, se sentaron el director de la CIA, John Ratcliffe, y la crema innata de la tiranía cubana, el ministro del Interior, el jefe de inteligencia y, por supuesto, no podía faltar, el nieto de Raúl Castro, alias El Cangrejo. No podía faltar representando al negocio familiar. Mientras que ellos debaten civilizadamente con aire acondicionado y con café del bueno, afuera, el pueblo cubano se hunde en un apagón generalizado y el régimen lanza un patético llamado internacional de auxilio porque se quedaron literalmente con 0 gotas de combustible en toda la isla. Soberanía, dignidad revolucionaria, por favor. Se les acabó el petróleo y también se les acabó el orgullo socialista que duró exactamente lo que tardó en llegar el avión de la CIA a La Habana. Para Ratcliffe, esto no es un territorio nuevo. Este hombre se ha convertido en el cobrador de la mafia favorito de la Casa Blanca. De hecho, usted recordará que antes de aterrizar en Cuba, ya había pasado por Caracas a dejarle un recadito a la monarca Delcy Rodríguez, esta señora que intenta jugar a ser la encargada de un palacio vacío tras la espectacular captura y extradición de Nicolás Maduro, EPA, y también al González López, ¿no? Que no se olvide. Pero es que el mensaje de la CIA para la cúpula cubana fue más sutil. Una versión diplomática del clásico. Qué bonita isla tienen, ¿vale? Sería una lástima que les pasara algo malo. Bueno, digo, algo peor de lo que ya han hecho ustedes. Washington les puso $100 millones en la mesa en ayuda humanitaria, pero con una letra pequeña, que a los dictadores les revuelve, por supuesto, el estómago. Reformas económicas totales, apertura política y que dejen de usar el Caribe como el patio de recreo y de refugio de los peores delincuentes del planeta, chavismo incluido. Lo divertido de todo esto es cómo cambian los tiempos cuando el agua te llega al cuello. Porque no hace falta sino recordar la época, por ejemplo, de Obama, cuando el jefe de la CIA iba para La Habana, pero iba escondido, pidiendo permiso, bajo absoluto secreto. Y hoy no. Hoy el régimen castrista colapsó tanto que fueron ellos los primeros en salir corriendo a publicar las fotos del encuentro, mendigando, por favor, un salvavidas público, mientras que la CIA también subía las imágenes a sus redes sociales como quien muestra el trofeo de una cacería exitosa. Estos son los datos, no son opiniones mías. Trump ahora está impaciente desde Washington. Y usted sabe que cuando Trump se impacienta, las cosas comienzan a moverse más rápido. De hecho, mientras Ratcliffe le estaba leyendo la cartilla ahí sentado con ellos en la mesa, ya el Departamento de Justicia, lo tocamos en programas anteriores, de los Estados Unidos, por supuesto, preparaba una acusación formal por asesinato contra Raúl Castro, de 94 años, por el derribo de las avionetas de los hermanos Al Rescate en 1996. Parece un poco tarde para la justicia, ¿no? Sí, puede ser. Pero ver al viejo dictador pasar sus últimos días temblando ante la idea de cambiar su uniforme verde oliva por uno naranja, como el de Alex Saab, en una prisión de máxima seguridad federal, es el tipo de justicia poética que al menos nos merecemos como continente, como mínimo, ¿verdad? Pero mientras los drones y los aviones espías de Estados Unidos sobrevuelan las costas de La Habana con la misma intensidad con la que vigilaron y siguen vigilando Caracas antes de desmantelar el madurismo, porque no el chavismo, la tensión se puede cortar con un cuchillo. Marco Rubio ya lo dijo sin titubeos. Esa cuerda de incompetentes no van a cambiar por las buenas. Pero quizá la verdadera lección de todo esto, lo que realmente nos debe llenar de fuerza, es ver la fragilidad de estos tiranillos de cartón, que se pasaron décadas, muchas décadas en el caso de Cuba, gritando consignas antiimperialistas, empobreciendo a millones de personas en nombre de la revolución de mentira, para luego terminar sentados, sumisos y con la cabeza bajita, bajita, ante el director de la CIA, negociando su propia supervivencia porque saben que el tiempo se les agotó y porque alguien, al fin, decidió aplantárseles de frente y a mostrarles algo de fuerza. La caída del castillo de naipes totalitario de nuestro Caribe ya no es una utopía, señores.
Están contra las cuerdas, deben estar muy preocupados, si no asustados, y esta vez no tienen al padrino que los salve, porque el final de la oscuridad está cada vez más cerca, y ellos lo saben mejor que nadie. Todos los cubanos y los traidores de Miraflores comienzan a ver el conteo regresivo. Basado en lo que tú miras, en lo que comentas en esta plataforma, los videos con los que tú interactúas o lo que disfrutas en YouTube, digámoslo así, la plataforma nutre su algoritmo. Y si tú haces clic aquí, ese video tiene información que te va a interesar y mucho. Así que te invito a que lo veas y a que también nos veas esta noche en directo en nuestro canal Apolítico Live. 7 de la noche como siempre, pasamos lista y te esperamos. Libertad o nada, porque seremos libres.